Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 13 de la materia de análisis y diagnóstico financiero en la licenciatura en Mercadotecnia. ¿Sí? Antes de dar inicio a nuestra sesión, vamos a recordar un poquito lo que vimos la sesión anterior, porque va a ir un tanto ligado a esta misma. Recordar usted que empezamos o finalizamos en un momento dado lo que fueron las razones financieras por el tema de productividad y ciclo financiero y económico, ya que esto nos permitió conocer o saber en un momento dado cuál es la vital importancia del capital de trabajo considerado como un motor de la empresa. ¿Un motor por qué? Porque es el quehacer del día a día conforme a nuestros derechos y nuestras obligaciones de corto plazo. Asimismo, iniciamos un caso práctico que nos va a permitir ir reforzando el conocimiento respectivamente. Ese caso práctico, obviamente, iniciamos con nuestras razones de solvencia. Conocimos un momento de la solvencia que existe dentro de la organización, aunado a que en un inicio nos percatamos o conocimos, a un momento dado nos proporcionaron la información financiera como fue un balance general y un estado de resultados por 2 años correspondientes, tanto en el año 2006 como en el año 2007. E iniciamos, como bien le comenté, lo que fue la solución del mismo caso práctico, y en donde en un momento dado nos quedamos en la primera razón de estabilidad, en donde de cierta forma nos ayudó también para ir adentrándonos paulatinamente en cada una de ellas. Muy bien, hoy vamos a iniciar nuestra sesión 13 de esta unidad 4, que es método del análisis cuantitativo, y para ello vamos a ver nuestros objetivos específicos. Nos dice lo siguiente: al final de la sesión, el alumno en primera instancia habrá aprendido por medio de un caso práctico las aplicaciones de razones financieras de estabilidad. Y por el otro lado, también habrá aprendido por medio siguiendo con el caso práctico, la aplicación de razones financieras de productividad. Entonces vamos a ver la cuestión de estabilidad y productividad en esta sesión, para que nos vayamos adentrando y conociendo cómo se va dando el comportamiento paulatinamente en cada una de ellas. Y bien, seguimos con nuestras razones de estabilidad. Le repito, sesión anterior nos quedamos en la primera razón de estabilidad. Hoy vamos a ver la segunda razón de estabilidad, que es el estudio del capital. Para ello, pues bueno, vamos a conocer la operación matemática a realizar. Si bien le parece, vamos a titularlo. Le pido de favor que me acompañe al pintarrón. Vamos a titular nuestras razones, ¿sí? Estabilidad, y en este caso vamos a ver el estudio del capital. Estudio del capital. Dentro del estudio del capital vamos a mostrar nuestra operación matemática, que es el pasivo a corto plazo, que divide al capital contable. ¿Sí? Pasivo corto plazo que divide al capital contable. Recordar usted que tenemos una gran ventaja en este análisis que estamos realizando, porque contamos con la información financiera de 2 años, como es el año 2006 y el año 2007. ¿Sí? Recuerde, primero tenemos que identificar qué tipo de cuentas de estado financiero corresponden. ¿Sí? En este caso, usted se puede percatar que tanto el pasivo a corto plazo como el capital contable son cuentas de balance. Son cuentas de balance. Estamos analizando la parte de las obligaciones de la empresa, ¿no? Y la parte de los accionistas. Entonces, vamos a reflejar el pasivo a corto plazo con su saldo correspondiente. El saldo es de 13,260, ¿sí? En el año 2006. Tiene que ir cotejando de cierta forma con el balance general que vimos la sesión anterior. En el año 2007 tenemos un saldo de 13,530 en lo que compete al pasivo a corto plazo. Ahora bien, tenemos que reflejar lo que es el capital contable. De igual forma, lo invito a que lo vea en su balance general, para que observe que en el capital contable tenemos un saldo en el 2006 de 25,820 pesos, y por el otro lado tenemos un saldo de 28,000
379 pesos. Obviamente vamos a hacer nuestra operación aritmética, nuestra operación divisora, y vamos a tener un resultado en el año 2006 de 0.51, mientras que en el 2007 vamos a tener un resultado de 0.47. Recuerde que las razones se van a leer de denominador a numerador, ¿sí? Nuestras razones, repito, se van a leer de denominador a numerador. Es la forma que podemos entender de cierta forma al respecto. Y mire usted, la interpretación nos dice, como bien podemos observar, el capital contable está por arriba de las deudas contraídas. ¿Por qué? Porque aquí existe que por cada peso, ¿sí?, por cada peso del capital contable existen 51 centavos de pasivo a corto plazo en el año 2006. ¿Sí? Esto estamos hablando en el año 2006. Por el año de 2007, obviamente por cada peso de capital contable existen 47 centavos de pasivo a corto plazo. ¿Qué es lo que nos está mencionando? Siguiendo con la interpretación, dice, esto quiere decir que la captación de recursos ha sido más considerable por parte de los accionistas. Es decir, recuerde, la empresa va a captar los recursos por dos vías. Por el aspecto de terceros, que es financiamiento, o bien por el aspecto de los accionistas. Aquí, ¿qué nos está mencionando? Bueno, hay una gran ventaja. Por cada peso que existe de capital contable, que inmiscuidamente está la parte de los accionistas y la que pesa comúnmente en una empresa, pues obviamente existen 50 centavos de pasivo a corto plazo. Estamos hablando que es prácticamente la mitad. La mitad. Si en algún momento nuestros acreedores nos hicieran exigibles de una manera tajante el pago de todas estas deudas, pues bueno, los accionistas tendrían la capacidad para hacerle frente en ese momento. ¿Cuándo sucedería algo malo para la organización? ¿Cuándo sucedería esta situación? Cuando en un momento dado hubiéramos tenido como resultado 1.50, supongamos 1.50. ¿Por qué? Porque en ese momento obviamente las deudas están por arriba de lo que tienen en un momento de los accionistas. Entonces ahí sí tendríamos graves problemas, ¿no? Porque los terceros estarían con mayor injerencia en nuestra toma de decisiones. Entonces aquí usted se puede percatar que afortunadamente todavía los accionistas tienen un gran peso al respecto dentro de las deudas correspondientes. Es por ello que dentro de la interpretación nos dice, como bien podemos observar, el capital contable, ¿sí?, está por arriba de las deudas contraídas. Es decir, vamos a verlo otra vez desde el punto de vista de un pastel, ¿no? Aquí está un pastel que se llama capital contable, donde tiene un saldo de 25,820, y acá existe un pastel que se llama pasivo a corto plazo, con un saldo de 13,260. Entonces, perfectamente puede ingresar, ¿verdad?, este pastel dentro del capital contable. Y aunado a eso, todavía tenemos un remanente. ¿Un remanente cuál va a ser? Pues obviamente por este lado casi tenemos 0.49 centavos y por el otro lado tenemos 0.53 centavos, ¿verdad? Tenemos una gran ventaja. En el año 2007 existe un gran salto en el indicador. ¿Por qué? Porque se incrementó, usted puede observar, se incrementó el saldo del capital contable de un año versus al año siguiente. ¿Sí? Es por ello que de cierta forma tiene una gran estabilidad al respecto. Muy bien, nuestra siguiente razón de estabilidad, siguiendo con el tema del estudio de capital, va a ser la siguiente. Si bien le parece, vamos a mostrarla en pizarrón para efectos de irla analizando. Y nos dice, la operación nos dice lo siguiente: pasivo a largo plazo, ¿sí?, entre el capital contable. ¿Sí? Repito, tenemos la ventaja de los 2 años, 2006-2007, y vamos a situarnos, en primera instancia, de qué son nuestras cuentas.
¿De qué tipo de estado financiero son nuestras cuentas? En primera instancia, pues bueno, nosotros nos podemos percatar que cuando hablamos del pasivo y del capital contable, pues estamos situándolos dentro del balance general, ¿sí? Dentro del balance general nos situamos y traemos consigo los saldos que nos está solicitando la operación aritmética, que es pasivo a largo plazo y el capital contable. Pasivo a largo plazo tenemos un saldo de 13,000 en el año 2006, 13,845. Y por el otro lado, en el año 2007 tenemos un saldo de 12,650. Capital contable, mire, lo podemos tomar, ya lo tenemos situado en la parte superior, 25,820. Y por el otro lado, de 28,379, son los mismos que también se están reflejando en su diapositiva. En el año 2006 tenemos un resultado de 0.53, mientras que en el otro año tenemos un resultado de 0.44. ¿Sí? Recuerde, denominador a numerador, ¿verdad? Denominador a numerador, para efectos de interpretación. Vamos a ver la interpretación diapositiva, después pasaremos al pintarrón. Nos dice lo siguiente: como se comentó en la razón anterior, en esta razón se comporta de la misma forma la participación de los accionistas, que está por arriba de las deudas a largo plazo contraídas por la empresa. Claro, ¿por qué? Porque mire, en el año 2006 podemos decir que por cada peso de capital contable existen 53 centavos de pasivo a largo plazo. Recuerde, aquí estamos viendo el pasivo a largo plazo, la deuda a largo plazo. Y en el 2007 vemos lo siguiente: por cada peso de capital contable existen 0.44 centavos, ¿verdad? 0.44 centavos de pasivo a largo plazo, ¿sí? Por un lado, la razón anterior vimos el tema de corto plazo. En este momento estamos viendo el tema de largo plazo, ¿sí? Las deudas que contrajo la empresa a largo plazo, y queremos saber si existe realmente una capacidad por parte del capital de la empresa que tiene en ese momento. Entonces, usted se puede percatar de igual forma que los accionistas, ¿sí?, o el capital de la empresa puede perfectamente cubrir el pasivo, es decir, la deuda que contrajo la empresa a un largo plazo, sin mayor inconveniente. Existen, obviamente, por cada peso de capital contable existen 53 centavos de deuda a largo plazo. Es decir, todavía nos quedan alrededor de 47 centavos para efectos de cubrir con otras deudas que pueda tener la empresa. Y por el otro lado, tenemos que por cada peso de capital contable existen 44 centavos, ¿sí?, de pasivo a largo plazo. Es decir, tenemos todavía un remanente de 56 centavos. Eso es de cierta forma satisfactorio para la misma organización. Si usted puede percatar, aminora el indicador de un año al otro, tal como sucedió en la razón anterior. La gran ventaja que aquí la minoración es mucho más considerable, porque estamos hablando que de un año al otro se está hablando de una minoración de 0.09 centavos. Entonces, la empresa puede ocupar esa cantidad, obviamente, de manera proporcional, para efectos de hacerle frente a otras obligaciones que pueda contraer la misma, o que tenga la misma en ese momento, ¿sí? Por ese momento estamos observando una ventaja con respecto a la organización. Es por ello que nos dice dentro de la interpretación, dice, como se comentó en la razón anterior, en esta razón se comporta de la misma forma, ¿verdad? Pero estamos viendo el mismo comportamiento. La participación de los accionistas está por arriba de las deudas a largo plazo contraídas por la empresa, ¿sí? Vamos a ver otra razón de estabilidad. En este caso vamos a ver lo que es inversión de capital, ¿sí? Nuestra razón nos dice lo siguiente: activo fijo, ¿sí?, que divide al capital contable. Para efectos de que no nos confundamos,
en una razón y otra razón, si bien le parecemos ser líneas divisoras, ¿verdad? Para que veamos lo que ya lo pasado, pero bien vale la pena dejarlo para irlo comparando. Y estamos hablando de activo fijo con capital contable. Repito, tenemos año 2006-2007. Primera instancia, situemos qué tipo de cuentas son, ¿sí? Activo fijo es una cuenta de balance. Capital contable, como lo hemos mencionado en las dos razones anteriores, también es una cuenta de balance. Entonces traemos consigo el saldo de cada una de ellas. En el año 2006, nuestro balance nos muestra un saldo de 23,515, ¿sí? Y en el año 2007 se muestra un saldo de 27,195. Ahora bien, el capital contable, pues vamos a apoyarnos, ¿verdad? De las razones anteriores, ya lo tenemos aquí el saldo. 25,820 por un año y por el otro año es 28,379. Ahora bien, vamos a hacer la división respectivamente. En el año 2006 es de 0.91 y en el año 2007 es de 0.95 el resultado, ¿sí? 0.91, repito, en el año 2006 y 0.95 en el año 2007. ¿Qué es lo que estamos o qué es lo que vamos a analizar en esta razón? Queremos saber cuál es la participación que tiene el capital contable con respecto a los activos fijos, ¿sí? Vamos a ver la parte del sentimiento del número. Y mire, ahí la interpretación nos dice lo siguiente. En esta razón podemos observar que la captación de recursos por parte de los accionistas ha sido en gran parte invertidos en los activos fijos que cuenta la empresa en su momento. A ver si es cierto, vamos a ver esto. Mire, en el año 2006 nos dice lo siguiente: por cada peso en el capital contable se invirtieron 91 centavos en activo fijo, ¿sí? En el año 2007 pasa lo siguiente: por cada peso en el capital contable fueron invertidos 95 centavos de activo fijo, ¿sí? Es decir, aquí es algo interesante a considerar. Lo que en algún momento se está aportando los accionistas en ese momento, ¿sí? Se está llevando gran inversión en activo fijo. Todas las inversiones van a ser muy satisfactorias para la empresa. ¿Por qué? Porque obviamente las inversiones, el objetivo es que se vean frutos de las mismas, que se pueda ver redituabilidad. Redituabilidad en el sentido desde el momento dado los accionistas hayan aportado dinero al respecto. Esa redituabilidad la tenemos que ver en los años siguientes, ¿sí? De momento fue inversión, fue una erogación, ¿sí? No quiere decir que esto sea un gasto, no hay que interpretar inversión con gasto, ¿sí? La inversión vamos a esperar que reditúe. El gasto difícilmente lo vamos a ver, hoy casi imposible verlo de vuelta otra vez a nuestro bolsillo, porque implicó una parte del proceso de poder vender y producir. Pero en el caso de los activos fijos viene la parte de la inversión. En ese momento sí podemos considerar una redituabilidad al respecto y el retorno de la misma. Entonces aquí lo que estamos observando es que obviamente con el dinero que están haciendo o aportando el capital contable, los accionistas, pues obviamente en su mayoría se está yéndose al activo fijo. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista, como lo hemos comentado, el tema del pastel, ¿verdad? Tenemos dos pasteles, uno es activo fijo, uno es capital contable, el otro es activo fijo. Un capital contable es de 25,000, hablando de 2006, 25,820, mientras que en el otro es de 23,515, ¿sí? Perfectamente, si queremos empalmar, ¿verdad?, el activo fijo con el capital contable, perfectamente se puede empalmar y sin mayor problema.
y todavía nos sobra un poquito, ¿sí? 0.09 centavos en el caso de 2006. En el caso de 2007 hay un remanente de 0.05 centavos. Entonces, esa es una gran ventaja. Se está haciendo una inversión en activo fijo, como decimos los financieros, se está haciendo una inversión en los fierros de la empresa, pero con el objetivo de que esto, obviamente, a la postre esté redituando. ¿En qué sentido? En el incremento de las ventas, en que se esté mejorando los procesos y obviamente la empresa esté captando más ingresos al respecto. Y las utilidades se vean en mejora en cada uno de los años siguientes. Vamos a ver nuestra quinta razón, ¿verdad? Aquí ya nos saturamos un poquito de espacio, pero sin embargo vamos a continuar con nuestra quinta razón. Nuestra quinta razón también es de estabilidad, ¿sí? De estabilidad acerca de la empresa, para conocer en un momento dado, por medio de esta razón, pues qué es lo que está enriqueciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está mejorando a la organización? ¿Y en qué le podemos ayudar en aportar en parte de la interpretación? ¿Sí? En esta razón nos dice lo siguiente: es el capital contable entre el capital social. ¿Sí? Repito, capital contable entre el capital social. De igual forma, tenemos 2 años a considerar. Año 2006, por un lado, año 2007, ¿sí? Y vamos a tener, recuerde, primera regla, situar qué tipo de cuentas son las que vamos a analizar, ¿sí? ¿Qué tipo de cuentas y en qué estado financiero van a estar situadas? Tanto el capital contable como el capital social están situadas dentro del balance general. Recuerde que el capital social forma parte del capital contable, como lo puede observar dentro de su balance general. Por ende, vamos a traer consigo los saldos correspondientes. En capital contable hablamos de un saldo de 25.820, ¿sí? En el siguiente año es de 28.379. Y de capital social en el año 2006 es de 8.000 y en el siguiente año de 8.000. Usted dirá, bueno, ¿y por qué se comportó de la misma forma antes de entrar con los resultados? Mire, el capital social va a estar en gran mayoría manejado en función a los incrementos y decrementos que se estén realizando en el aspecto del capital de los socios, ¿sí? Es decir, si existen aportaciones, obviamente si hubiéramos visto en el año 2006 8.000 y en el año 2007 hubiéramos visto un saldo de 10.000, quiere decir que existió una aportaciones por parte de los socios por 2.000 pesos más. Por ello vemos un saldo creciente. Cosa contraria, hubiéramos visto 8.000 en el 2006 y 6.000 en el 2007, ¿ahí qué sucedió? Pues obviamente hubo decrecimiento, ¿sí? Hubo un aumentado retiro de dinero, hubo un decreto de dividendos, por ende hubo retiro de dinero por parte de los socios pertinentemente, ¿sí? Llegando a los resultados nos dice lo siguiente: en el año 2006 tenemos un resultado de 3.22 y por el otro lado tenemos un resultado de 3.54, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué nos dice nuestra interpretación? Nuestra interpretación nos dice lo siguiente: dice, son valores provenientes de conceptos similares. ¿Por qué dice que son? Ahí realizo una pausa a la interpretación. ¿Por qué no dice que son conceptos similares? Como le comenté hace un momento, el capital social va a ser parte del capital contable. Es por ello que nos dice que son valores provenientes de conceptos similares que varían a través del tiempo y como resultado de las operaciones realizadas por la empresa, determinándose el rendimiento obtenido, aprovechado por la compañía, el reflejo de los errores de la administración. Vamos a situarlo por la interpretación que hemos hecho en Pintarrón. Mire, vamos a verlo. En el año 2006 nos dice lo siguiente: por cada peso
del capital social hay 3 pesos con 22 centavos de capital contable. Y por el otro lado, en el año 2007 es lo siguiente: por cada peso del capital social hay 3 pesos con 54 centavos de capital contable. ¿Sí? ¿Qué nos está mencionando aquí? Bueno, la gran injerencia, ¿qué tanto representa, ¿sí?, el capital social con respecto al capital contable? Mire, para que nos quede un tanto claro, en el año 2006 nos dice que es de 3 pesos con 22 centavos. Obviamente, ese dato, si le restamos la unidad, porque es el peso, nos crea 2 pesos con 22 centavos. 2 pesos con 22 centavos lo están conformando ¿qué? La utilidad del ejercicio, ¿sí?, utilidad del ejercicio anterior, entre otras cuentas que están dentro del capital contable, ¿sí? Eso es lo que en un momento dado está integrando el saldo respectivamente. Cosa contraria, obviamente en el año 2007, pues esto se incrementa porque nos daría, por el contrario, en 2007, 3 pesos con 54 centavos, le restamos, perdón, la unidad, nos queda 2.54, ¿verdad? Y obviamente esto está incrementándose por parte de las siguientes cuentas contables. En comparación del año anterior, se está viendo un incremento aproximadamente de 32 centavos entre el año 2006 y 2007. Ahora bien, ¿esto es bueno o malo? Le invito a que volvamos a ver o a definir la interpretación. Dice lo siguiente: son valores provenientes de conceptos similares que varían a través del tiempo. ¿Qué es lo que está variando a través del tiempo? El capital social no está variando, porque como bien le comenté, no ha habido ni incrementos ni decrementos del mismo. Lo que sí está variando es el capital contable. El capital contable sí está teniendo un incremento de 25.820 a 28.379. Ahí existe el incremento de un año al otro. Siguiendo con la interpretación, dice lo siguiente: que varían a través del tiempo y como resultado de las operaciones realizadas por la empresa. Claro, ¿qué operaciones son las que le acabo de mencionar? Aquí están, ¿sí? Las operaciones que están integrando el capital contable, determinándose el rendimiento obtenido, ¿sí?, aprovechado por la compañía, y el reflejo de los errores de la administración, si es que existieran errores en la administración. Obviamente, en este sentido, no existe algo al respecto, porque al contrario, estamos viendo una mejoría en el indicador. Cosa contraria a que viéramos una disminución de un año al otro, entonces sí traería, a lo mejor existiría algún error por parte de alguna política o procedimiento por parte de la empresa. Pero en este caso no está existiendo, no existe esta situación. Al contrario, está viéndose un incremento al respecto. Es por ello que la estar asociando estas dos cuentas nos permite tener una visión al respecto de lo que está pasando dentro del mismo negocio, con los capitales que están tanto invirtiéndose como reflejándose en el balance general, ¿sí? Ahí en ese momento, en esta razón 5, estaremos terminando con nuestras razones de estabilidad. Ahora, si bien le parece, entremos a nuestras razones de productividad. Vamos a hacer un cambio. Recuerde que estas razones las estuvimos analizando detalladamente en sesiones anteriores. Y ahora vamos a entrar con razones de productividad. ¿Sí? Dentro de las razones de productividad, en primera instancia vamos a hacer el estudio de las ventas. ¿Sí? Estudio de las ventas. En el estudio de las ventas, obviamente vamos a estar viendo al respecto. Permítame tantito si vemos también las de utilidades, para de una vez hacerle mención. Sí, también estamos viendo utilidades. Entonces, recuerde que en el aspecto de productividad
vemos dos tipos de estudios, tanto de ventas como de utilidad, para que en esta misma sesión veamos qué compete al respecto. Nuestra primera razón en el estudio de las ventas nos dice lo siguiente. Dice que son ventas netas entre capital contable. ¿Sí? Y existen 2 años, como lo hemos hecho con anterioridad, a analizar 2006 y por el otro lado 2007. ¿Sí? Recuerde, identificamos en primera instancia qué tipo de cuentas son dentro de la información financiera, si son cuentas del balance general o son cuentas del estado de resultados. ¿Sí? Vemos ventas netas. Ventas netas es cuenta de estado de resultados. Ya va a entrar en acción el estado de resultados. Entonces vamos a tomar en consideración, ¿sí?, el saldo de las ventas netas que viene del estado de resultados, y es un saldo de 336,053. Y en el año 2007 tenemos un saldo de 342,865. Por el lado del capital contable tenemos un saldo de 25,820 y en el siguiente año es de 28,379. Ahora bien, vamos a realizar nuestra operación divisora y nos da el resultado siguiente: 13.01 en 2006 y 12.08 en 2007. ¿Sí? Vamos a ver nuestra interpretación en primera instancia. Nos dice, las ventas se han comportado en crecimiento de un año a otro. Esto es benéfico para los mismos accionistas que han puesto empeño de su dinero invertido en la empresa. ¿Qué es lo que aquí nos lleva? Mire, en el año 2006 nos dice lo siguiente: por cada peso en el capital contable, ¿sí?, ha generado ventas o existen 13 pesos 0,1 centavos de ventas. En el siguiente año 2007, igual por cada peso en el capital contable existe 12.08 en las ventas. ¿Sí? Ahora bien, en base a esta interpretación que hicimos en el pintarrón, soporta con la interpretación que usted está viendo en su diapositiva, porque nos dice que las ventas se han comportado en crecimiento. ¿Dónde está el crecimiento en las ventas? Aquí, mire, de 336,000, ¿sí?, pasaron a ser a 342,000. Ahí se incrementaron las ventas. Esto es benéfico para los mismos accionistas, claro, porque ellos van a hacer, de cierta forma, el dinero que invirtieron, pues están viéndose reflejado en el incremento del mismo, que han puesto empeño de su dinero invertido en la empresa. Pero también percátese de otra situación, también el capital contable se incrementó, ¿verdad?, de 25,820 a 28,379. En ese sentido se vio incrementado. Es por ello que el indicador está minorando de un año al otro, de 13.01 a 12.08. Prácticamente estamos hablando casi de un peso. Estamos hablando de 93 centavos aproximadamente lo que está minorando. 93, 92 centavos. Entonces, en ese sentido, digo, usted se puede percatar el porqué de las circunstancias. No quiere decir que sea un indicador malo, al contrario, está viéndose reflejado el tema de los accionistas contra las ventas. Al fin y al cabo se están incrementando, ¿sí? Siguiendo, obviamente, con nuestra razón, vamos a determinar una más que nos dice lo siguiente:
las ventas netas, vamos a hacer una división, ¿verdad? Para no confundirnos con la siguiente razón. Van a ser las ventas netas que divide, ¿sí?, al capital de trabajo. Recuerde, capital de trabajo no es el capital humano. El capital de trabajo es el motor de la empresa, ¿sí? Es un momento dado el día a día tanto de los derechos y las obligaciones que están sucediendo en la organización. Antes de identificar, tenemos que en primera instancia identificar las cuentas que participan de los estados financieros. Ventas netas perfectamente en el estado de resultados. Y el capital de trabajo, si usted se puede percatar, no lo vemos en ningún estado financiero, ¿verdad? Ahí como que empezamos a ver cómo lo vamos a tener que determinar. Efectivamente, el capital de trabajo lo vamos a tener que calcular de la siguiente forma. Vamos a tener que hacer una resta que nos diga lo siguiente, mire, el capital de trabajo va a ser igual al activo circulante menos el pasivo a corto plazo, ¿sí? Con esta resta vamos a poder determinar el capital de trabajo. Vamos a calcular el capital de trabajo, ¿sí?, del año 2006. Ahora sí, ya tenemos cuentas, ¿verdad? Cuentas que podemos identificar en nuestro estado financiero. Cuando hablamos de activo circulante y pasivo a corto plazo, inmediatamente nos dirigimos al balance general, ¿sí? Vemos ahí los saldos. De activo circulante vemos un saldo de 28,000, ¿sí?, 304. Y por el otro lado vemos el pasivo de 13,260. ¿Sí? El resultado va a ser de 15,044. 15,044. Ese es el capital de trabajo de 2006. Ahora vamos a ver o a determinar el capital de trabajo del año 2007. De igual forma buscamos nuestros saldos dentro del balance. El primero va a ser de 29,391 y el pasivo a corto plazo va a ser de 13,530. El resultado obviamente va a ser de 15,861. ¿Sí? Y aquí tenemos determinados el capital de trabajo. ¿Sí? Ahí tenemos determinado el capital de trabajo en cada uno de los años correspondientes. Ahora sí, podemos situarnos en nuestra razón financiera que nos dice lo siguiente: las ventas netas, las ventas ya las tomamos, vamos a aprovechar el número que tenemos en la parte superior, son 336,053 y en el otro año es de 342,865. Y ahora sí vamos a tomar el saldo del capital de trabajo. Aquí está el capital de trabajo de 2006 y el de 2007, ¿verdad? Vamos a traer el de 2006, que es de 15,044 y 2007 de 15,861. ¿Sí? Y con ello vamos a determinar nuestro resultado, que es de 22,33 en el 2006 y en el año contiguo es de 21,61. ¿Sí? Ahí tenemos determinada nuestra razón. ¿Sí? Esta razón, obviamente, vamos a ver su interpretación. Nos dice lo siguiente: como podemos observar, el capital de trabajo tiene de alguna forma injerencia para el logro del incremento de las ventas de un año a otro. Recordemos que el capital de trabajo es considerado como el motor de la empresa, ya que es lo que hace frente día a día en los compromisos adquiridos. A ver si es cierto, vamos a hacer nuestra interpretación aquí.
Mire, para el año 2006, podemos decir lo siguiente. Por cada peso en el capital de trabajo, ¿sí?, originó o existen, vamos a ponerlo así, existen 22 pesos con 33 centavos en las ventas, ¿sí? Siguiente año, 2007, por cada peso en el capital de trabajo existen 21 pesos con 61 centavos en las ventas. La gran participación que tuvo el capital de trabajo como motor día tras día dentro de la organización, la participación que tuvo con las ventas. Si usted se puede percatar, perdón, creo que ya me pasé, aquí está. Si usted se puede percatar, existió un ligero decremento, estamos hablando aproximadamente casi de un peso, menos de un peso, 22, 30, menos de un peso de un año al otro, pero sin embargo todavía trae una satisfacción dentro de la misma organización, la importancia del capital de trabajo contra las ventas. Vamos a seguir con otra razón. Vamos a borrar un poquito esto, ¿verdad? Porque ya no tenemos espacio. Vamos a hacer el borrado completo, porque vamos a seguir analizando lo que es el tema de la productividad en relación al estudio de las ventas. ¿Y qué vamos a comparar en este momento? Las ventas netas entre el activo fijo, ¿sí? Vamos a ver el año 2006 y el año 2007. Ok. Recuerde inmediatamente identificar cuentas, de qué estado financiero pertenecen. Ventas netas, ya lo comentamos, es estado de resultados, 336,053. Y en el año 2007 es un saldo de 342,865. ¿Sí? Por el otro lado, el tema del activo fijo, cuenta de balance, inmediatamente nos traemos el saldo correspondiente, es de 23,515 por un año, y por el otro lado es de 27,195. ¿Sí? Ahí tenemos nuestros saldos para poder realizar la división. Eso nos daría un resultado en el año 2006 de 14.29 y por el otro lado, el año 2007 de 12.60. ¿Sí? 12.60. ¿Qué nos está diciendo la interpretación? Recuerde que la interpretación la vamos a iniciar de denominador a numerador. Y nos dice lo siguiente: la participación de los activos fijos dentro de las ventas, a pesar que en el año 2007 el indicador disminuyó en comparación del año anterior, consideramos que para la empresa es importante la inversión en activos fijos para efectos de la operación del negocio. Claro, en ese momento lo comentamos hace un momento, la relación de los activos fijos. Aquí estamos viendo qué tanta injerencia tuvieron los activos fijos para el logro de las ventas. Entonces, esto lo vamos a soportar de la siguiente forma. Para efectos del año 2006, ¿sí?, por cada peso en el activo fijo existen 14 pesos con 29 centavos en las ventas. Y por el año 2007, igual por cada peso en el activo fijo existen 12 pesos con 60 centavos en las ventas. Ahí usted puede percatarse como que, mejor dicho, no como que, sino mejor dicho, aminoró el indicador. ¿Por qué aminoró el indicador? Porque el activo fijo se incrementó, ¿verdad? Mire, de 23,515 a 27,195. Pero también se incrementaron las ventas de 36,000 a 342,000.
pero obviamente que el impacto que tuvo el activo fijo fue mucho más que considerable. Es por ello que se ve un tanto aminorado el indicador del resultado. Pero esto no alarma para nada, al contrario, hace una satisfacción dentro de la misma organización al respecto. Y veamos otra razón más que nos dice las ventas netas, ¿sí?, entre el activo total. ¿Sí? Aquí nos vamos a ir sobre el activo total. Ahí tenemos, obviamente, vamos a tomar el saldo del año anterior, 336.053 por un lado y por el otro lado 342.865. Y ahora vamos a tomar nuestro saldo del activo total. Por un lado, es de 52.925 y en el año 2007 es de 54.559. Obviamente los resultados, ya los tenemos más que vistos ahí, nos da de 6.34 en un año y por el otro lado 6.28. ¿Sí? Ahí estamos viendo la relación, qué tanta injerencia tiene el activo total con el origen de las ventas. Y de hecho nos dice la interpretación lo siguiente: como bien se puede observar, la participación total de los derechos de la empresa es fundamental para efectos de conseguir un incremento en las ventas y a su vez muy productivos son estos activos que le permiten generar este incremento. Entonces, un tanto similar a la razón anterior, nada más que aquí nos estamos viendo sobre el aspecto total. Y bien, vamos a entrar con el tema del estudio de las utilidades, ¿sí? En el estudio de las utilidades, aquí vamos a hacer una división al respecto. Seguimos con el tema de la productividad. Recuerde que la productividad la dividimos tanto en las ventas como en el tema de las utilidades. Aquí vamos a poner estudio de las utilidades, ¿sí? Ahí lo tenemos, ahí lo observamos. Vamos a poner nuestra razón para que vayamos identificando y nos dice lo siguiente: utilidad neta que divide al capital contable. Recuerden, en primera instancia, saber qué tipo de cuentas son, de qué estado financiero. Capital contable lo tenemos más que identificado, es balance general. Utilidad neta, aquí ya se nos incluye un nuevo participante al tema de las razones. La utilidad neta, más que dicho, viene dentro del estado de resultados. Y vamos a palpar los saldos que corresponden a cada uno de los años. En el año 2006 tenemos un saldo de 4.147 y en el año 2006, y en el año 2007 tenemos 5.514. El capital contable, ¿sí?, va a ser de 25.820 en un año y en el siguiente año es de 28.379. Obviamente al realizar esta división en primera instancia nos da un resultado de 0.16 en el año 2006 y en el siguiente año es de 0.19. Dese usted cuenta cómo se incrementa de un año al otro, ¿sí?, numerador a denominador, se incrementa de un año al otro el resultado que arroja después de la operación en cada uno de los años. La interpretación es la siguiente, dice: en esta razón nos dice la relación estrecha que existe, por un lado, los accionistas, el capital contable, y por el otro lado, la utilidad que ha dejado esa inversión realizada por ellos. Como bien podemos observar, de un año a otro se ha visto un incremento de la misma, ¿sí? ¿Por qué se ha visto esta situación? Mire, porque por un lado existió un incremento del capital contable y esto reflejó en un incremento dentro de la utilidad. Entonces, de cierta forma, se ve beneficiado. Es por ello que en el año 2006 nos dice lo siguiente: por cada peso en el capital contable existen 16 centavos
de utilidad. Y en el año 2007, igual por cada peso en el capital contable existen, aquí se nota el incremento 19 centavos de utilidad. Entonces, observe usted cómo se fue dando esta utilidad gracias a los incrementos que existió en el capital contable, reflejándose en la utilidad del año 2007. Muy bien, en esta sesión, ¿qué aprendimos? Bueno, en primera instancia seguimos con nuestro caso práctico. Estuvimos realizando nuestro análisis de estabilidad y asimismo entramos con razones de productividad, en la cual dentro de la productividad empezamos a ver razones tanto de ventas como de utilidad, con el objetivo de conocer e ir viendo cómo es el desarrollo del método de razones financieras aplicado e interpretado dentro de la información financiera, como son los estados financieros de la empresa. Bueno, de mi parte ha sido todo en esta sesión. Le agradezco mucho su atención y lo espero la próxima. Gracias.